Hola coleccionistas, bienvenidos a Pigment Collectors, un video de noticias donde hablaremos del anuncio del nuevo Super Saiyan Son Goku molde 3.0 de la SH Figuarts. La figura es una actualización del Goku Full Power molde 2.0, también conocido como Goku Ojos Kawaii. Va a tener un precio de 4.400 yen, unos $30 aproximadamente, y va a ser de tiraje regular. Esto es muy bueno, ya que muchos coleccionistas estábamos esperando un Goku con molde 3.0 y seguramente compraremos varios para hacer diferentes head swap y pues mejorar nuestro display. La fecha de preorden va a ser el 25 de abril del 2025 y la fecha de lanzamiento va a ser para octubre del 2025, así que muy pronto lo vamos a tener en nuestras manos. Dentro de los accesorios va a tener 4 pares de manos, 3 cambios de rostros y una cabellera extra con efecto de aire. Esto es muy bueno, ya que desde lanzamientos anteriores SH Figuarts nos ha venido trayendo figuras con una cabellera extra. Esto nos permite más dinamismo en el display, incluso la posibilidad de tener hasta 2 figuras si ponemos la segunda cabellera en otro cuerpo de otra figura. Pasando a las imágenes promocionales, podemos ver la actualización en el esculpido de los rostros, haciéndolos más fieles al anime y definitivamente superiores a los de Goku Ojos Kawaii. Podemos ver que hay mucho más detalles, son mucho más fieles al anime. Y pues este era un punto débil en la figura anterior, en la 2.0 era un punto débil. Quizás hasta la movilidad es buena, aceptable hoy por hoy, pero el problema siempre han sido los rostros. Nunca lograron ser muy fieles o muy cercanos al anime y al manga. Pues en esta versión, con las fotos que tenemos, parece que sí, y eso es muy emocionante. El esculpido es totalmente nuevo, integrándose mejor con la nueva arquitectura y haciéndolo más estético. Aquí podemos ver, por ejemplo, la articulación entre muslo e ingle, cómo se le da continuidad a toda la figura, tratando de ocultar las diferentes articulaciones y manteniendo una continuidad de la pieza y de todo el esculpido. En esta imagen podemos ver la actualización que va a tener la figura en las mangas de la camisa, ya que estas siempre eran abatibles, restándole mucha estética. Ese era un gran problema del Goku Ojos Kawaii molde 2.0, y pues ahora parecen mucho más similares a lo que hace el Goku Demoniacal Fit o los Gokus de Kong Studio, que manejan en esta parte de las mangas un material flexible, lo cual pues permite mejor movilidad, continuidad y una mejor estética. En esta imagen también podemos deducir que gracias al nuevo molde y a la nueva arquitectura, las poses clásicas de Goku, como el Kamehameha, son mucho más orgánicas, se pueden hacer de una manera más simple y son mucho más dinámicas. Esto me parece también un plus dentro del lanzamiento. Junto con las imágenes de este anuncio también incluyeron esta imagen informativa donde detallan los puntos donde el molde 3.0 fue mejorado. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Empezamos por los hombros, donde podemos ver que el rango de articulación de mariposa está asegurado, ya que dicen que usar un material flexible en la parte superior del torso para pues permitir que el rango sea mucho más amplio y mejorar la estética de la figura. También mencionan que el brazo también puede elevarse de una mejor forma, y esto se potencia por el uso de material blando en las mangas, algo que ya hemos visto en las figuras de Demoniacal Fit o en las versiones de Goku de Kong Studio. Respecto al cuello, mencionan que va a tener una nueva articulación que va a permitir un movimiento vertical para que se pueda ajustar la longitud del cuello y así lograr poses específicas. Aquí podemos ver cómo está la versión de Goku corta, en su cuello corto, y la versión en su cuello largo. Esto pues nos va a permitir ajustar mucho mejor ciertas poses, sobre todo cuando nos referenciamos a alguna viñeta del manga, alguna portada o alguna escena del anime. En cuanto a la cintura, se menciona que va a tener un mejor rango, pensado especialmente para mejorar las poses del Kamehameha. Aquí podemos ver cómo todo el torso y la cintura son mucho más amplio, se puede ir mucho más hacia atrás y mucho más hacia adelante. También especialmente porque esta versión de Goku, recordemos cuando pelea contra Cell en los juegos de Cell, es mucho más dinámico, es mucho más flexible, y pues esta figura también refleja ese dinamismo que queremos hacer, que queremos recrear en nuestra figura de Goku. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las rodillas. Estas fueron rediseñadas para mantener la silueta de la figura, asegurando una flexibilidad y estética. Aparentemente toma la misma articulación del Goku adulto de Dragon Ball Daima que recientemente lanzaron. Y finalmente vamos a pasar a una articulación nueva en las espinillas. Dicen que agregaron esta articulación para mejorar el rango y el movimiento, así como la naturalidad de las poses.
Este me parece una actualización importante dentro del molde. Veremos qué tan útil es cuando tengamos la figura en mano. Como mencioné anteriormente, este Goku incluirá una cabellera con efecto de aire, que definitivamente le da mucha vida al display y hasta nos permite tener dos figuras, ya que podemos usar una de las dos cabelleras en el cuerpo de otro Goku. Esto ya Bandai lo ha venido haciendo en los últimos lanzamientos y nos parece muy positivo, ya que nos permite más dinamismo en los displays, posibilidades de usar una cabellera y la otra customizarla, nos da mucho juego. Esto me parece excelente y ojalá que lo mantengan. Y por supuesto, este lanzamiento no iba a dejar por fuera el característico rostro de ojos kawaii para este Goku. Aquí lo podemos ver. Además, que vemos cómo la estética y la arquitectura entre la figura de Gohan y la figura de Goku tiene un mismo aspecto, como por ejemplo en la articulación del muslo a la ingle. Es una pieza muy similar y pues en general es muy armónica. Este lanzamiento fue toda una sorpresa y nos deja muy emocionados, pero al mismo tiempo intrigados, porque el calendario nos va dando posibles pistas y nos permite teorizar un poco. Este Goku sale en octubre del 2025, pero antes va a haber un restock de Gohan, también de Cell primera forma, de Vegeta de la saga de Cell y de Trunks con armadura. Todos estos van a ser restock en septiembre del 2025, un mes antes de este Goku. Esto ya ha hecho que muchos nos preguntemos si Cell segunda forma o el Cell perfecto que todos queremos, molde 3.0, estará cerca. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muy bien, aquí podemos ver unas de las imágenes promocionales junto con posibles imágenes del manga o portadas de las que fueron inspirados para este anuncio. Esta es una de ellas, buscando por internet me parece que es muy similar. También está esta imagen promocional junto con esta portada. Esta portada evidentemente es de la saga de Majin Buu, pero la pose pues es bastante similar. Y finalmente esta también, que está sacada directamente del manga. En definitiva, este lanzamiento nos alegra a muchos, dándonos más figuras de Dragon Ball Z después de un periodo largo donde solo anunciaron figuras de Dragon Ball Daima. Me parece que el molde 3.0 es un gran avance, ya por fin tenemos un Goku en este molde, ya no más Goku 2.0. Finalmente un Goku 3.0, esperamos que así se mantenga y que sigamos evolucionando. Ahora parece ser hacia la saga de Cell después de haber terminado con varios lanzamientos de la saga de Namek. Esto es todo por mi parte, pero déjenme en los comentarios qué les parece este lanzamiento sorpresa. No olviden dar like a este video, activar la campanita y suscribirse a Figment Collector si quieren más videos de noticias como este. Los leo en los comentarios y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.